Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Becerra González y hoy voy a explicar el tema de contratos civiles regulados por el Código Civil del Estado de Guanajuato para la materia de Derecho para el maestro Héctor Llamas. Espero que este tema sea de su agrado y que puedan entender los contratos. Comencemos. Bien, comencemos con el primer contrato. Contratos preparatorios. Su definición es: el contrato preparatorio o promesa de contrato es aquel por virtud del cual una parte o ambas se obligan a celebrar dentro de cierto tiempo un contrato futuro determinado. Elementos esenciales. Número 1. Que se expresan los elementos y características del contrato definitivo. Número 2. Que el contrato definitivo sea posible por no extinguir una ley que constituya un obstáculo insuperable para su realización. Extinción del contrato. La falta de alguno de los elementos anteriores origina la inexistencia del contrato preparatorio. Promesa del contrato. La promesa de contrato solo da origen a obligación de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo establecido. La obligación de hacer consiste en otorgar el contrato definitivo traslativo de dominio. No opera la transferencia de la propiedad respecto a los bienes o derechos, y si el promitente dispone de la cosa o derecho, este acto jurídico no se afecta de invalidez por el hecho de la existencia del contrato preparatorio, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el promitente por su incumplimiento. Contrato de compraventa. Definición: es un contrato por el cual una de las partes transfiere a otra la propiedad de una cosa o de un derecho, obligándose esta última a pagarle por ella un precio cierto y dinero. Artículo 1743. Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte de numerario sea igual o mayor que la que se paga con el valor de otra cosa. Si la parte de numerario fuera inferior al contrato, será de permuta. Una vez fijado el precio, se entenderá perfeccionado el contrato de compraventa, sin necesidad de un nuevo acto, y dicho precio sólo podrá ser rechazado por los contratantes de común acuerdo dentro de los 30 días siguientes. Artículo 1748. El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio, lo deberá pagar en el momento en que reciba la cosa. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude, salvo el convenio en contrario. Artículo 1750. Las compras de cosas que se acostumbra gustar, pesar o medir no producirán sus efectos sino después de que se hayan gustado, pesado o medido los objetos vendidos. Artículo 1751. Si el comprador fue moroso en gustar o probar la cosa o transcurre el plazo señalado para hacerlo sin que le haya gustado, se considera no celebrado el contrato. Cuando las cosas se vendieron como de una calidad determinada y no al gusto personal del comprador, no dependerá del árbitro de éste rehusar la cosa vendida. El vendedor, probando que la cosa es de calidad contratada, puede exigir el pago del precio. Artículo 1764. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Artículo 1765. La venta de cosa ajena es nula, y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe, debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo del registro público para los adquirientes de buena fe. Artículo 1767. El que hubiere vendido cosas ajenas, aunque fuese de buena fe, deberá satisfacer al comprador las pérdidas e intereses que resulten de la nulidad del contrato. El vendedor, después de la entrega de la cosa, no puede demandar la nulidad de la venta ni la restitución de la cosa. Si el comprador sabía que la cosa era ajena, no podrá exigir la restitución del precio. Artículo 1774.
Los magistrados, los jueces, agentes del Ministerio Público, los defensores de oficio, los abogados, los procuradores y los peritos no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser cesarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes. Artículo 1780. Las compras hechas en contravención a lo dispuesto en este capítulo serán nulas, ya se hayan hecho directamente o por interposita persona. Bien, ahora vamos con las obligaciones del vendedor. El artículo 1781 nos dice que el vendedor está obligado, número 1, a entregar al comprador la cosa vendida, número 2, a garantizar las calidades de la cosa y número 3, a prestar la evicción de la entrega de la cosa vendida. Artículo 1782. La entrega puede ser real, jurídica o virtual. En el artículo 1783 nos dice que los gastos de la entrega de la cosa vendida son de cuenta del vendedor y los de su transporte o traslado, de cargo del comprador salvo convenio en contrato. En el artículo 1784 el vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no ha pagado el precio, salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para el pago. Artículo 1785. Tampoco está obligado a la entrega, aunque haya concedido un término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador se halla en estado de insolvencia, de tal suerte que si el vendedor corra inminente riesgo de perder el precio, a no ser que el comprador le dé fianza de pagar el plazo convenido. En el artículo 1786, el vendedor debe entregar la cosa vendida en el estado que se hallaba al perfeccionarse el contrato. De las obligaciones del comprador. Artículo 1791. El comprador debe cumplir todo aquello a que se haya obligado y especialmente pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos. En el artículo 1792, si no se ha fijado tiempo y lugar, el pago será en el tiempo y lugar en que se entregue la cosa. Artículo 1792. Si ocurre duda sobre el cual de los contratantes deberá hacer primero la entrega, uno y otro harán el depósito en manos de un tercero. Artículo 1794. El comprador debe interés por el tiempo que medie entre la entrega de la cosa y el pago del precio, en los tres casos siguientes. Número 1. En el caso del artículo 1748. Número 2. Si la cosa vendida y entregada produce fruto o renta. Y número 3. Si se hubiere constituido en mora con arreglo a los artículos 1596 y 1597. Artículo 1795. En las ventas a plazo, sin estipular intereses, no los debe el comprador por razón de aquel, aunque entre tanto perciba el fruto de la cosa. Bien, de la forma del contrato de compraventa. Artículo 1814. El contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble. Artículo 1815. La venta de un inmueble deberá constar en escritura pública. Se equipará a la escritura pública el título que contenga la venta de un inmueble, efectuada en favor de los trabajadores por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o algún otro organismo público cuyo objeto sea similar al de este instituto. Contrato de permuta. Definición. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 1743. Si uno de los contratantes recibe la cosa que se le da en permuta y acredita que no era propiedad del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumple con devolver la que recibió. El permutante que sufre evicción de la cosa que recibió en cambio podrá reivindicar la que dio, si aún se halla en poder del otro permutante, o exigir su valor o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio con el pago de daños y perjuicios.
Contrato de donación. La donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra, gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. En el artículo 1828, la donación no puede comprender los bienes futuros. En el artículo 1829, la donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria. Artículo 1830. Pura es la donación que se otorga en términos absolutos y condicional, la que depende de algún acontecimiento incierto. En el artículo 1835, la donación es perfecta desde que el donatario acepta y hace saber la aceptación al donador. Artículo 1836. La donación puede hacerse verbalmente o por escrito. No puede hacerse donación verbal más que de bienes muebles. Artículo 1838. La donación verbal solo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no pase de 1,000 pesos. Artículo 1839. Si el valor de los muebles excede de 1,000 pesos, pero no de 5,000, la donación debe hacerse por escrito. Si excede de 5,000 pesos, el escrito privado de donación deberá ser ratificado ante notario público o reducirse a una escritura pública. Las personas que pueden recibir donaciones. Artículo 1853. Los no nacidos pueden adquirir por donación con tal que hayan estado concebidos al tiempo que aquella se hizo y sean viables conforme a los dispuestos en el artículo 20. Artículo 1854. Las donaciones hechas simulando otro contrato a personas que conforme a la ley no pueden recibirlas son nulas, ya se hagan de un modo directo, ya por interpósita persona. Artículo 1857. La donación no podrá ser revocada por supervivencia de hijos. Número 1. Cuando sea menor de 1,000 pesos. Número 2. Cuando sea antenupcial. Número 3. Cuando sea entre consortes. Y número 4. Cuando sea totalmente remuneratoria. Contrato de mutuo simple. Definición. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Artículo 1882. Si el contrato no se ha fijado plazo para la devolución de lo prestado, se observarán las reglas siguientes. Número 1. Si el mutuatario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos. Número 2. Lo mismo se observará respecto de los mutuatarios, que, no siendo labradores, hayan de percibir frutos semejantes por otro título. Número 3. En los demás casos, la obligación de restituir se rige por lo dispuesto en el artículo 1572. Artículo 1883. La entrega de la cosa prestada y la restitución de lo prestado se harán en el lugar convenido. Artículo 1884. Cuando no sea señalado lugar, se observarán las reglas siguientes. Número 1. La cosa prestada se entregará en el lugar donde se encuentre, si ésta hubiera quedado identificada individualmente por las partes, en caso contrario se entregará en el domicilio del mutuante. Número 2. La restitución se hará si el préstamo consiste en efectos, en el lugar donde se recibieron. Si consiste en dinero, en el domicilio del deudor, observándose lo dispuesto en el artículo 1577. Del mutuo con interés. Artículo 1893. Es permitido estipular interés por el mutuo, ya consiste en dinero, ya en géneros, pero la estipulación será nula si no consta por escrito. Artículo 1894. El interés es legal o convencional. Artículo 1895. El interés legal será el previsto en el artículo 1570 de este Código. El interés convencional será el que acuerdan las partes sin que dicho interés debe exceder a los vigentes
en el sistema financiero, entendidos los mismos como aquellos que regula la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, en la fecha próxima anterior al día del acuerdo. Se consideran ilícitos, nulos de pleno derecho y se tendrán por no pactados los acuerdos, en oposición al preceptuado en este artículo. Artículo 1898. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. Contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un documento en el cual una de las partes denominada arrendador cede el uso de su propiedad a otro sujeto, que es conocido como arrendatario. Esto a cambio de un pago periódico durante el periodo que dure el acuerdo. Artículo 1899. Hay arrendamiento cuando las dos partes contrates se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. Artículo 1900. El arrendamiento por tiempo determinado no puede exceder de 15 años para las fincas destinadas a habitación, de 20 para las destinadas a comercio y de 25 para las fincas destinadas al ejercicio de una industria o a la agricultura. Artículo 1903. Pueden dar y recibir en arrendamiento los que pueden contratar. Artículo 1904. El que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño, ya por disposición de la ley. El primer caso, la constitución del arrendamiento, se sujetará a los límites fijados con la autorización y en el segundo a los que la ley fija. Artículo 1905. No puede arrendar el copropietario de cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios. Artículo 1906. Se prohíbe a los magistrados, a los jueces y a cualesquiera otros empleados públicos tomar en arrendamiento por sí o por interpósita persona los bienes que deben arrendarse en los negocios y en que intervengan. Artículo 1907. Se prohíbe a los encargados de los establecimientos públicos y a los funcionarios y empleados públicos tomar en arrendamiento los bienes que con los expresados caracteres administren. Mucho ojo en el artículo 1907. Artículo 1908. Los contratos de arrendamiento deben celebrarse por escrito. Artículo 1909. El contrato de arrendamiento no termina por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en otro sentido. De los derechos y obligaciones del arrendador. Artículo 1913. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso. Número 1. A entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido, y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada. Número 2. A conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. Número 3. A no estorbar ni embarazar de manera alguna el uso de la cosa arrendada, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables. Número 4. A garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. 5. A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa, anteriores al arrendamiento. Artículo 1916. El arrendador no puede durante el arrendamiento mudar la forma de la cosa arrendada ni intervenir en el uso legítimo de ella, salvo el caso designado en la fracción 3 del artículo 1913. Artículo 1920. Si al terminar el arrendamiento hubiera algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga algún derecho que ejercitar contra aquel.
En este caso depositará judicialmente el saldo referido. Artículo 1921. Corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el arrendatario número 1, si en el contrato o posteriormente lo autorizó para hacerlas y se obligó a pagarlas. Número 2. Si se trata de mejoras útiles y por culpa del arrendador se rescindiese el contrato. Número 3. Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al arrendatario para que hiciera mejoras y antes de que transcurra el tiempo necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de los gastos que hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento. Artículo 1922. Las mejoras a que se refieren las fracciones 2 y 3 del artículo anterior deberán ser pagadas por el arrendador, no obstante que en el contrato se hubiese estipulado que las mejoras quedasen a beneficio de la cosa arrendada. De los derechos y obligaciones del arrendatario. Artículo 1923. El arrendatario está obligado a: número 1. Satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos. Número 2. A responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Número 3. A servirse de la cosa solamente para el uso convenido o el que sea conforme a la naturaleza y destino de ella. Número 4. A restituir la cosa al término del contrato. Número 5. A cumplir con las demás obligaciones que le imponga la ley. Artículo 1924. El arrendatario no está obligado a pagar la renta, sino desde el día en que reciba la cosa arrendada, salvo pacto en contrario. Artículo 1925. La renta será pagada en el lugar convenido y a falta de convenio en la casa, habitación o despacho del arrendatario. Artículo 1927. El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día que entrega la cosa arrendada. Artículo 1928. Si el precio del arrendamiento debiere pagarse en frutos y el arrendatario no los entregase en el tiempo debido, está obligado a pagar en dinero el mayor precio que tuvieran los frutos dentro del tiempo convenido. Artículo 1927. Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras dure el impedimento, y si éste dura más de 2 meses podrá pedir la terminación del contrato. Artículo 1930. Si solo se impide en parte el uso de la cosa, el arrendatario podrá pedir la reducción parcial de la renta a juicio de peritos, a no ser que ambas partes opten por la terminación del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior. Ojo, por eso está señalado con negro. Artículo 1931. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es renunciable. Artículo 1935. Cuando son varios los arrendatarios y no se sabe dónde comenzó el incendio, todos son responsables proporcionalmente a la renta que paguen, y si el arrendador ocupa parte de la finca, también responderá proporcionalmente a la renta que a esa parte fijen peritos. Si se prueba que el incendio comenzó en la habitación de uno de los inquilinos, solamente éste será el responsable. Artículo 1936. Si alguno de los arrendatarios prueba que el fuego no pudo comenzar en la parte que ocupa, quedará libre de responsabilidad. Artículo 1937. La responsabilidad en los casos de que tratan los artículos anteriores comprende no solamente el pago de los daños y perjuicios sufridos por el propietario,
sino el de los que se hayan causado a otras personas, siempre que provengan directamente del incendio. Del arrendamiento de fincas urbanas, artículo 1950. No podrá darse en arrendamiento una localidad que no reúna las condiciones de higiene y salubridad exigidas en el Código Sanitario. Artículo 1951. El arrendatario que no haga las obras que ordene la autoridad correspondiente, con apoyo en las disposiciones legales como necesarias para que el local sea habitable e higiénico, es responsable de los daños y perjuicios de los inquilinos sufran por esa causa. Cuando las obras a que se refiere el párrafo anterior sean de urgente ejecución a juicio de la autoridad correspondiente, podrán hacerla los inquilinos, en cuyo caso tendrán derecho de exigir al arrendador el pago del importe de aquellas. Artículo 1952. No puede renunciarse anticipadamente el derecho de cobrar la indemnización que concede el artículo 1951. Artículo 1953. La renta debe pagarse en los plazos convenidos y a falta de convenio por meses vencidos. Del arrendamiento de fincas rústicas. El artículo 1954. Los propietarios de predios rústicos tendrán la obligación de cultivarlos sin perjuicio de dejarlos descansar el tiempo que sea necesario para que recuperen su fertilidad, cuando los procedimientos técnicos que se aplican en la región en función de la situación económica imperante no hagan costeable la aplicación de abonos. Artículo 1955. La renta debe pagarse en los plazos convenidos y a falta de convenio por semestres vencidos. Artículo 1956. El arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos provenientes de casos fortuitos ordinarios, pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos, por casos fortuitos extraordinarios. Entiéndase por casos fortuitos extraordinarios: incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever. En estos casos, el precio del arrendamiento se rebajará proporcionalmente al monto de las pérdidas sufridas. Muy importante, las disposiciones de este artículo no son renunciables. Contrato de comodato. Artículo 2007. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de un inmueble o de un mueble, y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. Artículo 2008. Cuando el préstamo tuviera por objeto cosas consumibles, solo será comodato. Si por voluntad de las partes se altera su destino natural, de tal manera que se utilicen sin ser consumidas y se restituyan idénticamente. Artículo 2009. Los tutores, curadores y, en general, todos los administradores de bienes ajenos no podrán dar en comodato, sin autorización especial, los bienes confiados a su guarda. Artículo 2014. Si la cosa ha sido estimada al prestarla, su pérdida, aun cuando sobrevenga por caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio si no hay convenio expreso en contrario. Artículo 2015. Si la cosa se deteriora por el solo efecto del uso para que fue prestada y sin culpa del comodatario, no es éste responsable del deterioro. Artículo 2016. El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso o la conservación de la cosa prestada. Artículo 2019. Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando le pareciere. En este caso, la prueba de haber convenido uso o plazo incumbe al comodatario. Artículo 2020. El comodante podrá exigir la devolución de la cosa antes de que termine el plazo o uso convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente de ella, probando que hay peligro de que ésta parezca si continúa en poder del comodatario o si éste ha autorizado a un tercero
a servirse de la cosa sin consentimiento del comodante. Artículo 2021. Si durante el préstamo el comodatario ha tenido que hacer para la conservación de la cosa algún gasto extraordinario y de tal manera urgente que no haya podido dar aviso de él al comodante, éste tendrá la obligación de reembolsárselo. Artículo 2022. Cuando la cosa prestada tiene defectos tales que causen perjuicios al que se sirve de ella, el comodante es responsable de estos. Si conocía los defectos y no dio aviso oportuno al comodatario. Artículo 2023. El comodato termina por la muerte del comodatario. El comodato termina también por la enajenación de la cosa acomodada. En este caso, el comodatario deberá restituir la cosa al comodante, aun cuando no hubiere terminado el plazo o uso convenidos. Contrato de depósito y secuestro. Del depósito. Artículo 2025. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa mueble o inmueble que aquél le confía y a guardarla para restituir cuando la pida el depositante. Artículo 2026. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y, en su defecto, a los usos del lugar en que se constituye el depósito. En la conservación del depósito responderá el depositario de los menoscabos, daños y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren por su malicia o negligencia. Artículo 2032. Si después de constituido el depósito tiene conocimiento el depositario de que la cosa es robada y de quién es el verdadero dueño, debe dar aviso a éste o a la autoridad competente, con la reserva debida. Artículo 2033. Si dentro de 15 días la autoridad no ordena retener o entregar la cosa, puede devolverla al que la depositó, sin que por ello quede sujeto a responsabilidad alguna. Artículo 2035. El depositario entregará a cada depositante una parte de la cosa, si al constituirse el depósito se señala que a cada uno correspondía. Artículo 2036. Si no hubiere lugar designado para la entrega del depósito, la devolución se hará en el lugar donde se halla la cosa depositada. Los gastos de entrega serán de cuenta del depositante. Artículo 2037. El depositario no está obligado a entregar la cosa cuando judicialmente se haya mandado retener o embargar. Artículo 2038. El depositario puede justa causa devolver la cosa antes del plazo convenido. Artículo 2040. Cuando no se ha estipulado tiempo, el depositario puede devolver el depósito al depositante cuando quiera, siempre que le avise con una prudente anticipación, si se necesita preparar algo para la guarda de la cosa. Artículo 2041. El depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que haya hecho en la conservación del depósito y de los perjuicios que por él haya sufrido. El artículo 2042. El depositario no puede retener la cosa, aun cuando al pedírsela no haya recibido el importe de las expensas a que se refiere el artículo anterior, pero sí podrán en este caso, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del depósito. Artículo 2043. Tampoco puede retener la cosa como prenda que garantice otro crédito que tenga contra el depositante. Del secuestro. Artículo 2048. El secuestro es el depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida a quien debe entregarse. Artículo 2049. El secuestro es convencional o judicial. Artículo 2050. El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan la cosa litigiosa en poder de un tercero que se obliga a entregarla, concluido el pleito al que conforme a la sentencia tenga derecho a ella. Artículo 2051. El encargado del secuestro convencional no puede libertarse de él antes de la terminación del pleito, sino consistiendo en ello todas las partes interesadas, o por una causa que el juez declare legítima. Artículo 2052. Fuera de las excepciones acabadas de mencionar, rigen para el secuestro convencional las mismas disposiciones que para el depósito. Artículo 2053. Secuestro judicial es el que
se constituye por decreto del juez. Artículo 2054. El secuestro judicial se rige por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles y en su defecto por las mismas del secuestro convencional. Artículo 2055. El encargado del secuestro, ya sea convencional o judicial, tiene la posesión de los bienes en nombre de aquel a quien se adjudiquen por sentencia ejecutoria. Contrato de mandato. Artículo 2056. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante los actos jurídicos que éste le encargue. Artículo 2057. El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los 3 días siguientes. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato. Artículo 2060. El mandato puede ser escrito o verbal. Artículo 2061. El mandato escrito puede otorgarse, número 1, en escritura pública, número 2, en escrito privado firmado por el otorgante y ratificada la firma ante notario público o quien haga sus veces. Número 3, en carta poder sin ratificación de dichas firmas. Artículo 2062. El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes hayan o no intervenido testigos. Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen. Artículo 2065. Para que el mandatario pueda ejecutar donaciones en nombre o por cuenta del mandante, es necesario que expresamente se le faculte para ello, sin que sea bastante el poder general para ejercer actos de dominio. Artículo 2066. El mandato debe otorgarse en escritura pública. Número 1, cuando sea general. Número 2, cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario a nombre del mandante algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público. El mandato otorgado en escritura pública tendrá una duración de hasta 5 años. Los notarios públicos insertarán en los testimonios de los mandatos que se otorguen la fecha de inicio y terminación de su vigencia, cuyo cómputo debe comenzar a partir de que se dio la declaración del mandante en favor del mandatario. Artículo 2067. Cuando el interés del negocio para que se confiere llegue a 5,000 pesos o exceda de esa cantidad, el mandato deberá otorgarse en carta poder firmada ante 2 testigos y ratificada las firmas del otorgante y testigos, ante notario o quien haga sus veces, o bien otorgarse en escritura pública. Artículo 2068. El mandato podrá otorgarse en escrito privado firmado ante 2 testigos sin que sea necesaria la previa ratificación de las firmas cuando el interés del negocio para que se confiere exceda de 200 pesos y no llegue a 5,000. Aun en el caso de prestaciones periódicas cuya suma exceda de esa cantidad, solo puede ser verbal el mandato cuando el interés del negocio no exceda de 200 pesos. Artículo 2069. La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que proceden anula el mandato y solo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandatario, como si éste hubiera obrado en negocio propio. Artículo 2070. Si el mandante, el mandatario y el que haya tratado con éste proceden de mala fe, ninguno de ellos tendrá el derecho de hacer valer la falta de forma del mandato. De las obligaciones del mandatario respecto al mandante. Artículo 2075. El mandatario en el desempeño de su encargo se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo. Artículo 2079. El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo o revocar o modificar el encargo. Asimismo, debe dársela sin demora de la ejecución de dicho encargo. Artículo 2080. El mandatario no puede compensar los
perjuicios que cause y con los provechos que por otro motivo haya procurado al mandante. Artículo 2081. El mandatario que se exceda de sus facultades es responsable de los daños y perjuicios que causa al mandante y al tercero con quien contrató si éste ignoraba que aquél traspasaba los límites del mandato. Artículo 2082. El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración conforme al convenio, si lo hubiere, no habiéndolo cuando el mandante lo pida, y en todo caso al fin del contrato. Artículo 2083. El mandatario tiene obligación de entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder. Artículo 2085. El mandatario debe pagar los intereses de las sumas que pertenezcan al mandante y que haya distraído de su objeto o invertido en provecho propio, desde la fecha de inversión, así como los que las cantidades en que resulta alcanzado desde la fecha en que se constituyó en mora. Artículo 2082. Si se confiere un mandato a diversas personas respecto de un mismo negocio, aunque sea un solo acto, no quedarán solidariamente obligados, si no se convinió así expresamente. Artículo 2087. El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello. De las obligaciones del mandante con relación al mandatario. Artículo 2090. El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Si el mandatario las hubiere anticipado, debe reembolsarlas el mandante aunque el negocio no haya salido bien, con tal de que esté exento de culpa el mandatario. El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, a contar desde el día en que se hizo el anticipo. Artículo 2092. El mandatario podrá retener en prenda las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante haga la indemnización y reembolso de que tratan los dos artículos anteriores. De las obligaciones y derechos del mandante y del mandatario. Con relación a tercero, artículo 2094. El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. Artículo 2095. El mandatario no tendrá acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre del mandante, a no ser que esta facultad se haya incluido también en el poder. Artículo 2096. Los actos que el mandatario practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos con relación al mismo mandante si no las ratifica tácita o expresamente. Del mandato judicial. Artículo 2098. No pueden ser procuradores en juicio: número 1, los incapacitados; número 2, los jueces, magistrados y demás funcionarios y empleados de la Administración de Justicia en ejercicio dentro de los límites de su jurisdicción. Número 3. Los empleados de la hacienda pública en cualquiera causa en que puedan intervenir de oficio, dentro de los límites de sus respectivos distritos. Artículo 2099. El mandato judicial será otorgado en escritura pública o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el Tribunal de los Autos o bien en comparencia o diligencia ante dicho tribunal de manera verbal y directa. Desde el momento de la ratificación o de la designación del mandatario en comparencias o diligencias, el mandato judicial surte todos sus efectos y el mandatario queda facultado para actuar en nombre y representación del otorgante, sin necesidad de proveído judicial ulterior. Si el tribunal no conoce al otorgante o bien si éste no se identifica debidamente, exigirán testigos para su identificación. Artículo 2100. El procurador no necesita poder o cláusulas especial sino en los casos siguientes: número 1, para desistirse; número 2, para transigir; número 3, para comprometer en árbitros; 4, para absorber y articular posiciones; 5, para hacer cesión de bienes; 6, para recursar; 7, para recibir pagos; y 8, para los demás actos
que expresamente determine la ley. Artículo 2101. El procurador aceptado el poder está obligado: 1. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por alguna de las causas expresadas en el artículo 2108. 2. A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse. 3. A practicar bajo la responsabilidad que este código impone al mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poder dante, arreglándose el efecto a las instrucciones que éste le hubiera dado, y si no las tuviere a lo que exija la naturaleza e índole del litigio. Artículo 2102. El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes no puede admitir el de la contraria en el mismo juicio, aunque renuncie el primero. Artículo 2104. El procurador que tuviere justo impedimento para desempeñar su encargo no podrá abandonarlo sin sustituir el mandato teniendo facultades para ello, o sin avisar a su mandante para que nombre a otra persona. Artículo 2105. La representación del procurador cesa además de los casos expresados en el artículo 2108. Número 1. Por separarse el poder dante de la acción u oposición que haya formulado. 2. Por haber terminado la personalidad del poderante. 3. Por haber transmitido el mandante a otro sus derechos sobre la cosa litigiosa, luego que la transmisión o cesión sea debidamente notificada y se haga constar en autos. 4. Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio manifestando que revoca el mandato. Y 5. Por nombrar al mandante otro procurador para el mismo negocio. De los diversos modos de terminar el mandato. Artículo 2108. El mandato termina: número 1. Por revocación. Número 2. Por renuncia del mandatario. Número 3. Por muerte del mandante o del mandatario. Número 4. Por interdicción de uno u otro. Número 5. Por conclusión de su vigencia legal, por el vencimiento del plazo por el que fue otorgado o por la conclusión del negocio para el que fue concedido. El mandante que descuide exigir los documentos que acrediten las facultades del mandatario responde de los daños que puedan resultar por esa causa a terceros de buena fe. Artículo 2113. La constitución de un nuevo mandatario para un mismo asunto importa la revocación del mandato conferido al primero, desde el día en que se notifica a este el nuevo nombramiento. Artículo 2114. Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar con su gestión entre tanto los herederos proveen por sí mismo a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio. Contrato de prestación de servicios. Artículo 2119. El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución debida por ellos. Artículo 2120. Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto en que se prestaren, a las condiciones económicas del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que no la ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, este servirá de norma para fijar del importe de los honorarios reclamados. Artículo 2126. Los profesionistas tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio contrario. Artículo 2120. Siempre que un profesionista no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que los ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen. Cuando no diere este aviso con oportunidad, respecto a los abogados, se observará además lo dispuesto en el artículo 2102. Artículo 2128. El que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito.
Contrato de obra. Artículo 2129. Contrato de obra es aquel por el cual el empresario o contratista realiza una obra que le ha sido encargada por el dueño, con elementos propios y sin estarle subordinando jurídicamente, bien sea por un precio alzado por presupuesto previamente aprobado o por un porcentaje convenido sobre el costo total de la obra, independientemente de que los materiales sean suministrados o no por el contratista. Artículo 2130. Todo riesgo de la obra correrá a cargo del empresario hasta el acto de la entrega, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de la obra en recibirla o convenio expreso en contrario. Artículo 2131. El contrato por ajuste cerrado de la obra en cosa inmueble debe celebrarse por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada y en los casos que lo requieran un plano diseñado o presupuesto de la obra. Artículo 2132. Si no hay plano, diseño o presupuesto para la ejecución de la obra y surgen dificultades entre el empresario y el dueño, serán resueltas teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar, oyéndose el dictamen de peritos. Artículo 2137. Cuando al encargarse una obra no se ha fijado precio, se tendrá por tal si los contratantes no estuvieren de acuerdo después el que designen los aranceles o a falta de ellos el que tasen peritos. Artículo 2138. El precio de la obra se pagará al entregarse ésta, salvo convenio en contrario. Artículo 2139. El empresario que se encargue de practicar alguna obra por precio determinado no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales y de los salarios, a menos que por circunstancias insuperables e imprevisibles esos aumentos sean superiores a la décima parte del precio total convenido, pues en este caso el contratista podrá pedir la revisión de dicho precio y si el dueño no acepta, someter el asunto a la resolución judicial para que mediante juicio de peritos se resuelva lo conducente. Artículo 2140. Lo dispuesto en el artículo anterior se observará también cuando haya habido algún cambio o aumento en el plano o diseño, a no ser que sean autorizados por escrito por el dueño y con expresa designación del precio. Artículo 2142. El que se obliga a hacer una obra por ajuste cerrado debe comenzar y concluir en los términos designados en el contrato y en caso contrario, en los que sean suficientes a juicio de peritos. Artículo 2148. Recibida y aprobada la obra por el que la encargó el empresario, es responsable de los defectos que después aparezcan dentro del término de 5 años y que procedan de vicios en su construcción y hechura, mala calidad de los materiales empleados o vicios del suelo en que se fabricó, a no ser que por disposición expresa del dueño se hayan empleado materiales defectuosos después de que el empresario le haya dado a conocer sus defectos, o que se haya edificado en terreno inapropiado elegido por el dueño a pesar de las observaciones del empresario. Contrato de porteadores y alquiladores. Artículo 2165. El contrato por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes por tierra, por agua, por aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos, si no constituye un contrato mercantil, se regirá por las reglas siguientes. Artículo 2166. Los porteadores responden del daño causado a las personas por defecto a los conductores y medios de transporte que empleen, y este defecto se presume siempre que el empresario no pruebe que el mal aconteció por fuerza mayor o por caso fortuito, que no le puede ser imputado. Artículo 2172. La responsabilidad de todas las infracciones que durante el transporte se cometan de leyes o reglamentos fiscales o de policía será el conductor y no de los pasajeros ni de los dueños de las cosas conducidas, a no ser que la falta haya sido cometida por estas personas. Artículo 2175. El porteador de efectos
deberá extender el cargador una carta de porte de la que éste podrá pedir una copia. En dicha carta se expresarán: número 1, el nombre, apellido y domicilio del cargador; número 2, el nombre, apellido y domicilio del porteador; y número 3, el nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o cuya orden van dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta. Número 4, la designación de los efectos con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan. Número 5, precio del transporte. Número 6, la fecha en que hace la expedición. Número 7, el lugar de la entrega al porteador. Número 8, el lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario. Y número 9, la indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si sobre este punto mediaré algún pacto. Artículo 2177. Si la cosa transportada fuere de naturaleza peligrosa, de mala calidad o no estuviere convenientemente empacada o envasada y el daño proviniere de alguna de estas circunstancias, la responsabilidad será del dueño del transporte, si tuvo conocimiento de ellas. En caso contrario, la responsabilidad será del que contrató con el porteador, tanto por el daño que se cause en la cosa, como por el que reciban el medio de transporte u otras personas u objetos. Artículo 2184. En el caso previsto en el artículo anterior, cada uno de los interesados perderá los gastos que hubiere hecho si el viaje no se ha verificado. Si está en curso, el porteador tendrá derecho a que se le pague del porte la parte proporcional al camino recorrido, y la obligación de presentar los efectos para su depósito a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea posible continuarlo, comprobando y recabando la constancia relativa de hallarse en el estado consignado en la carta de ponerte, de cuyo hecho dará conocimiento oportuno al cargador, a cuya disposición deben quedar. Contrato de hospedaje. Artículo 2185. El contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás servicios propios del hospedaje. Artículo 2186. Este contrato se celebrará tácitamente si el que presta el hospedaje tiene establecimiento destinado a ese objeto. Artículo 2187. El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible. Artículo 2188. Los equipajes de los pasajeros responden preferentemente del importe del hospedaje. A ese efecto, los dueños de los establecimientos donde se hospeden podrán retenerlos en prenda hasta que obtengan el pago de lo adeudado. Contrato de sociedad civil y asociación. De las asociaciones civiles. Artículo 2189. Cuando varios individuos convinieren en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Artículo 2190. El contrato de asociación debe constar por escrito, pero se hará constar en escritura pública cuando algún socio transfiera a la asociación bienes cuya enajenación deben hacerse en escritura pública. Artículo 2195. Las asambleas de las asociaciones se celebran conforme a lo establecido en sus estatus o escritura constitutiva, y al menos una vez al año dentro de los primeros 6 meses del año natural, con la finalidad de informar sobre el estado que guarden los asuntos de la asociación y los estados financieros de la misma. Deberían ser convocados por su director o consejo directivo con anticipación no menor a 20 días naturales a su celebración, especificando los asuntos a tratar. En caso de que no se convoque a las asambleas por los indicados, tratándose de las asambleas ordinarias, podrá hacerlo la autoridad judicial a petición de cualquier asociado o del 15% de los asociados
para el caso de asambleas extraordinarias. Artículo 2196. La Asamblea General resolverá: número 1. Sobre la disolución anticipada de la asociación o su prórroga por más tiempo del fijado en la escritura constitutiva y en los estatus. Número 2. Sobre el nombramiento de director o elección de personas que deban constituir la junta directiva. Número 3. Sobre la revocación de los nombramientos hechos. Número 4. Sobre la exclusión de asociados. Y número 5. Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatus. De las sociedades. Disposiciones generales. Artículo 2206. Por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Artículo 2208. El contrato de sociedad deberá constar siempre en escritura pública. Artículo 2209. Si el contrato social no se hubiera otorgado en escritura pública, pero contuviera los requisitos que señala el artículo 2211, cualquier persona que figure como socio podrá demandar el otorgamiento de la escritura correspondiente. Los socios administradores que celebren operaciones a nombre de la sociedad antes que se hubiera dado al contrato de la forma establecida, contraerán frente a terceros juntamente con esta responsabilidad ilimitada y solidaria por dichas operaciones. Las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia pública del lugar del domicilio de la sociedad. Artículo 2211. El contrato de sociedad debe contener: número 1. Los nombres y apellidos de los otorgantes. 2. La razón social. 3. El objeto de la sociedad. 4. El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. Artículo 2212. El contrato de sociedad debe inscribirse en el registro público para que produzca efectos contra tercero. Antes de que se inscriban en el registro público de la propiedad, el contrato de sociedad surtirá efecto entre los socios. Los terceros sí podrán aprovecharse de la existencia de la sociedad y de los términos del pacto social, aun cuando no haya sido registrada, pero la falta de registro no se les podrá oponer en su perjuicio. De los socios. Artículo 2219. Cada socio estará obligado al saneamiento para el caso de evicción de las cosas que aporte la sociedad, como corresponde a todo enajenante, y a indemnizar por los defectos de esas cosas, como lo está el vendedor respecto del comprador. Mas si lo que prometió fue el aprovechamiento de bienes determinados, responderá de ellos según los principios que rigen las obligaciones entre el arrendado y el arrendatario. De la administración de la sociedad. Artículo 2226. La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios, habiendo socios especialmente encargados de la administración. Los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquellos, ni impedir sus efectos. Si la administración no se hubiere limitado a algunos de los socios, se observará lo dispuesto en el artículo 2236. De la disolución de la sociedad. Artículo 2237. La sociedad se disuelve. Número 1. Por consentimiento unánime de los socios. 2. Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad. 3. Por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad. 4. Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquel. 5. Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad. 6. Por la renuncia de uno de los socios cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea. 7. Por resolución judicial. De la liquidación de la sociedad. Artículo 2243. Disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de 6 meses, salvo pacto en contrario.
Cuando la sociedad se ponga en liquidación, deben agregarse a su nombre las palabras "en liquidación". Artículo 2244. La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convengan en nombrar liquidadores o que ya estuvieron nombrados en la escritura social. Artículo 2249. Si alguno de los socios contribuye solo con su industria, sin que ésta se hubiera estimado ni se hubiera designado cuota que por ello debiera recibir, se observarán las reglas siguientes. Número 1. Si el trabajo del industrial pudiera hacerse por otro, su cuota será la que corresponda por razón de sueldos u honorarios, y esto mismo se observará si son varios los socios industriales. Número 2. Si el trabajo no pudiera ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio capitalista que tenga más. Número 3. Si solo hubiera un socio industrial y otro capitalista, se dividirán entre sí por partes iguales las ganancias. Número 4. Si son varios los socios industriales y están en el caso de la fracción 2, llevarán entre todos la mitad de las ganancias y la dividirán entre sí por convenio, y a falta de este por decisión arbitral o judicial. De las asociaciones y de las sociedades extranjeras. Artículo 2253. Para que las asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil puedan ejercer sus actividades en el Estado, deberán estar autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Artículo 2254. Concedida la autorización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se inscribirán en el registro los estatus de la asociación y sociedades extranjeras. Contrato de fianza. Artículo 2289. La fianza es un contrato accesorio por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si ésta no lo hace. Artículo 2290. La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. Artículo 2291. La fianza puede constituirse no solo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro en su respectivo caso consienta en la garantía, ya sea que la ignore, ya sea que la contradiga. Artículo 2292. La fianza no puede existir sin una obligación válida. De los efectos de la fianza entre fiador y el deudor. Artículo 2323. El fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor aunque éste no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. Si ésta se hubiera otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno al fiador para cobrar lo que pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado el pago al deudor. Artículo 2324. El fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado por este, número 1, de la deuda principal, 2, de los intereses respectivos desde que haya hecho saber el pago del deudor, aun cuando éste no estuviera obligado por razón del contrato a pagar al acreedor. 3. De los gastos que haya hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido requerido de pago. 4. De los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. Artículo 2325. El fiador que paga su sóbraga en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor. Artículo 2331. El fiador puede, aún antes de haber pagado, exigir que el deudor asegure el pago o le releve de la fianza. Número 1. Si fue demandado judicialmente por el pago. 2. Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes de modo que se halla en riesgo de quedar insolvente. 3. Si pretende ausentarse de la República. 4. Si se obligó a relevarlo de la fianza en tiempo determinado y este ha transcurrido. 5. Si la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo. 6. Si han transcurrido 5 años, no teniendo la obligación principal término fijo y no siendo la fianza por título oneroso. De los efectos de la fianza entre los cofiadores. Artículo 2332. Cuando son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponde satisfacer. Si alguno de ellos resultará insolvente, la parte de ésta recaerá sobre todos en la misma proporción. De la extinción de la fianza. Artículo 2337. La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. Artículo 2338. Si la obligación del deudor y la del fiador se confunden porque uno hereda al otro,
no se extingue la obligación del que fió al fiador. Artículo 2339. La liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores sin el consentimiento de los otros aprovecha a todos hasta donde alcance la parte del fiador a quien se ha otorgado. Artículo 2340. Los fiadores, aun cuando sean solidarios, quedan libres de su obligación si por culpa o negligencia del acreedor no pueden subrogarse en los derechos, privilegios o hipotecas del mismo acreedor. Contrato de prenda. Artículo 2351. La prenda es un derecho real constituido sobre un bien inmueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Artículo 2352. También pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces que deben ser recogidos en tiempo determinado. Para que esta prenda surta sus efectos contra tercero, necesitará inscribirse en el registro público a que corresponda la finca respectiva. El que de los frutos en prenda se considera como depositario de ellos, salvo convenio en contrario. Artículo 2355. El contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga en documento privado, se formarán 2 ejemplares, una para cada contratante. No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta la certeza de la fecha por el registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente. Artículo 2363. Nadie puede dar en prenda las cosas ajenas sin estar autorizado por su dueño. Artículo 2364. Si se prueba debidamente que el dueño prestó su cosa a otra con el objeto de que éste la empeñara, valdrá la prenda como si la hubiere constituido el mismo dueño. Artículo 2372. Si el acreedor abusa de la cosa empeñada, el deudor puede exigir que ésta se deposite o que aquel de fianza de restituirla en el estado en el que la recibió. Artículo 2373. El acreedor abusa de la cosa empeñada cuando usa de ella sin estar autorizado por convenio o cuando estándolo la deteriora o aplica a objeto diverso de aquel a que está destinada. Artículo 2374. Si el deudor enajenare la cosa empeñada o concediere su uso o posesión al adquiriente, no podrá exigir su entrega sino pagando el importe de la obligación garantizada, cuando los intereses y gastos en sus respectivos casos. Artículo 2376. Si el deudor no paga en el plazo estipulado, y no habiéndolo cuando tenga obligación de hacerlo conforme en el artículo 1572, el acreedor podrá pedir y el juez decretará la venta en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Artículo 2377. El deudor puede convenir en el acreedor en que éste se queda con la prenda en el precio que se le fije el vencimiento de la deuda, pero no al tiempo de celebrarse al contrato. Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero. Artículo 2384. El derecho y la obligación que resultan de la prenda son indivisibles, salvo el caso en que haya estipulación en contrario. Sin embargo, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales y se hayan dado en prenda varios objetos o uno que sea cómodamente divisible, ésta se irá reduciendo proporcionalmente a los pagos hechos con tal de que los derechos del acreedor siempre queden eficazmente garantizados. Artículo 2385. Extinguida la obligación principal, sea por el pago, sea por cualquier otra causa legal, queda extinguido el derecho de prenda. Artículo 2386. Respecto de los montes de piedad que con autorización legal presten dinero sobre prenda, se observarán las leyes y reglamentos que los conciernen y supletoriamente las disposiciones de este título. Contrato de hipoteca. Artículo 2387. La hipoteca es un derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles o derechos reales para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Artículo 2388. Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto aunque pasen a poder de un tercero. Artículo 2397. La hipoteca constituida sobre derechos reales sólo durará mientras estos subsistan, pero si los derechos en que aquella se hubiere constituido se han extinguido por culpa del que los disfrutaba,
estará éste obligado a construir una nueva hipoteca a satisfacción del acreedor y en caso contrario a pagarle todos los daños y perjuicios. Artículo 2398. No se podrán hipotecar. Número 1. Los frutos y rentas pendientes son separación del predio que los produzcan. Número 2. Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios. 3. Las servidumbres, a no ser que hipotequen juntamente con el predio dominante y exceptuándose en todo caso la de aguas, la cual podrá ser hipotecada. 4. El derecho de percibir los frutos en el usufructo concedido por este código a los ascendientes sobre los bienes de sus descendientes. 5. El uso y la habitación. 6. Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya registrado preventivamente o si se hace constar en el título constitutivo de la hipoteca que el acreedor tiene conocimiento del litigio, pero en cualquiera de los casos la hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito. Artículo 2410. La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue intereses no garantiza en perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de 3 años, a menos que se haya pactado expresamente que garantizará los intereses por más tiempo, con tal de que no exceda el término para la prescripción de los intereses y de que se haya tomado razón de esta estipulación en el registro público. Artículo 2411. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada en remate judicial o por adjudicación, en los casos en que no se presente otro postor de acuerdo con lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Puede también convenir con el deudor en que se le adjudique en el precio que se fije al exigirse la deuda, pero no al constituirse la hipoteca. Este convenio no puede perjudicar los derechos de tercero. De la hipoteca voluntaria, artículo 2417. Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituyen. Artículo 2418. La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas surtirá efecto contra tercero desde su inscripción si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. Si la obligación asegurada estuviera sujeta a condición resolutoria inscrita, la hipoteca no dejará de surtir su efecto en cuanto a terceros, sino desde que haga constar en el registro el cumplimiento de la condición. Artículo 2421. La hipoteca generalmente durará por todo el tiempo que subsista la obligación que garantice, y cuando ésta no tuviere término para su vencimiento, la hipoteca no podrá durar más de 10 años. Los contratantes pueden señalar la hipoteca una duración menor que la obligación principal. De la hipoteca necesaria. Artículo 2425. Necesaria la hipoteca especial y expresa que por disposición de la ley estén obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran o para garantizar los créditos de determinados acreedores. Artículo 2426. La constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en cualquier tiempo, aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, siempre que esté pendiente del cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado. De la hipoteca pensionaria. Artículo 2433-A. Se denomina hipoteca pensionaria aquella de naturaleza voluntaria que se constituye sobre un inmueble propiedad del pensionista para garantizar el capital que se le concede por el pensionario para cubrir necesidades económicas de vida, en los términos de este capítulo. Extinción de la hipoteca. Artículo 2434. Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extinción de la hipoteca. Número 1. Cuando se extinga el bien hipotecado. 2. Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía. 3.
Cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado. 4. Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, observándose lo dispuesto en el artículo 2405. 5. Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada teniendo aplicación lo prevenido en el artículo 1820. 6. Por la premisión expresa del acreedor. 7. Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. Artículo 2435. La hipoteca extinguida por dación en pago revivirá si el pago queda sin efecto, ya sea porque la cosa dada en pago se pierda por culpa del deudor y estando todavía en su poder, ya sea porque el acreedor la pierde en virtud de la evicción. Artículo 2436. En los dos casos del artículo anterior, si el registro hubiere sido ya cancelado, revivirá solamente desde la fecha de la nueva inscripción, quedando siempre a salvo al acreedor el derecho para ser indemnizado por el deudor de los daños y perjuicios que se le haya seguido. Pues muchas gracias por su atención. Este es el fin de mi video. Espero ya hayan comprendido y hayan quedado claros todos los contratos. Me despido y pues de nuevo se los repito, espero que les haya gustado y que pues me hayan comprendido. Es un tema muy extenso, pero que está muy interesante y vale la pena quedarse a que vean todo el video.